Ahí está. Les vuelvo a repetir, hay dos puntos o dos situaciones que merecen que tengamos en cuenta de por qué ha sido tan mal interpretado el libro de Apocalipsis. La primera de ellas tiene que ver con el idioma. Vuelvo a repetir, no por la cuestión de traducciones propiamente dicho, ¿por qué? Porque tenemos muy buenas traducciones. Si no, uno diría, ¿cómo? Entonces, aunque lo lea en la NBI, en la NTV, nunca va a ser fidedigno lo que dice Apocalipsis. No, no pasa por ese lado. Tiene que ver con que hemos perdido un gran número de puntos de referencia que claramente el escritor, este Juan, tenía en común con sus, a quienes les escribía, con este pueblo. Hay muchas referencias que Juan de Patmos tenía con sus lectores, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que muchas referencias tienen que ver con hebraísmos. El hebreo es un idioma que tiene para una palabra mucha variedad de significados, porque ellos más que escribir palabra por palabra para armar una idea, a veces la palabra misma genera toda una idea dentro de un contexto. Por eso es un idioma tan complejo de por sí. Sin ir más lejos, tiene mucha riqueza espiritual, muchos significados que son importantes al momento de interpretar. Juan y sus discípulos estaban muy sumergidos en lo que conocían que era el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque volvemos a tener presente esto. Ellos no tenían una Biblia como la que tenemos nosotros, ni tenían un canon completo. Al contrario, tenían el conocimiento de la Torá, del Antiguo Testamento. Entonces ellos empleaban figuras que para que está escuchando es muy rápido. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Para que ustedes me comprendan. Si yo en algún momento escribiendo una carta o leyendo algo, les digo frases como, por ejemplo, ¿no? El sueño hace que todos se olviden. O les digo, ahora que he descubierto lo que era la ternura, lo pongo en todo lo que me gusta. O le digo, lo esencial es invisible a los ojos. Algunos me van a entender porque algunos leyeron Mi planta naranja lima y leyeron El Principito. Los que no leyeron ninguno de los dos libros, quizás lo tomen literalmente, quizás digan qué está diciendo, quizás quieran en el afán de entenderme interpretar, claro, lo esencial es invisible a los ojos, por eso, claro, lo que no vemos es lo que... ¿Se dan cuenta de lo que voy? El idioma en el que habla Juan o escribe esta revelación, él lo hace pensando no en nosotros, que ni se le cruzaba por la cabeza, sino sus lectores, lectores que tenían muy pegado el Antiguo Testamento, las imágenes del Antiguo Testamento, por eso iban a tener una comprensión distinta del libro. Para ellos el libro era esperanzador. Para un pueblo que estaba siendo en el siglo primero reperseguido, asesinado, ultrajado, dejado a un lado, que vivían en grandes imperios, los cristianos vivían en grandes imperios, pero no formaban parte ni del poder ni de la riqueza, eran lo más bajo de lo más bajo en la escala social que hoy conocemos, ponele. Entonces, así como yo les estoy diciendo que si yo les escribo la carta y usar ejemplos del Principito, de Mi planta de naranja lima, o de otros libros, de Cervantes, salgo con algo de Rayuela, digo algo de Borges, y si ustedes no están empapados de toda esa literatura tradicional, no van a entender un pomo. Van a decir, ¿qué está hablando? Está hablando, eso es lo que nos pasa con Apocalipsis. Como a veces no estamos tan empapados de la historia bíblica, del contexto histórico, del lugar. Ustedes saben que yo hago mucha referencia y siempre me queda pendiente ahí, me gustaría meter la materia de geografía bíblica. Es muy importante la geografía en el lugar donde ellos estaban, lo que costaba ganarse el sustento diario, porque las iglesias que él escribe, estas iglesias, las 7 iglesias de Asia, es lo que conocemos como Turquía. Leen ustedes un poco Turquía, la geografía de Turquía, el panorama de lo que es Turquía, y entonces uno, cuando se empapa de toda esa parte del Antiguo Testamento que a veces la pasamos con afán, porque es la ley, porque es el Antiguo Testamento, porque era para el pueblo de Israel, claro, nos cuesta acercarnos al Apocalipsis. Por eso es una de las primeras razones, yo les voy a dar dos, una de las primeras razones
por lo que ha sido tan mal interpretado. Porque justamente el idioma, en cuanto a la comunicación, no la traducción, porque traducciones hebreas, griegas, tenemos un montón, eso está lejos, sino el tema de puntos de referencia que los lectores y Juan tenían en común y que nosotros No, no lo tenemos. interpretación sería. Sí, sería gran parte de la interpretación que hacemos. Interpretamos e interpretamos, como bien dijo Ilsa, con nuestra mirada, con nuestros puntos de referencia o cómo aprendimos, si es que aprendimos en el mejor de los casos, el Antiguo Testamento. Sucede también un gran oleaje de que, como esto lo entienden muchos estudiosos, se acercan al Apocalipsis ya profundizando demasiado en el hebreo y casi que están con toda una bandera de Israel y levantando Israel y poniendo casi a Israel como el reloj profético, de una manera que también hace perder otras cosas. Porque no nos olvidemos que Dios, si bien viene Jesucristo a su pueblo, a los suyos, al ver el rechazo de los suyos, Jesucristo viene a abrir y ampliar el mensaje. En el Antiguo Testamento, Jehová era el Jehová del pueblo de Israel. Hoy Jesús, Dios, es el Dios y el Padre de todo aquel que en él crea, que se acerque y crea con fe en el mensaje de Jesucristo, es adoptado como hijo. Entonces, si yo en Apocalipsis me voy a ir a buscar estos puntos de referencia, adentrándome en un mundo hebraico y convirtiéndome casi en una hebrea, y voy también a generar un extremo y el otro que no es bueno. Claro que es necesario que tenga estos puntos de referencia para poder comprender cómo Juan escribía, pero esto no quiere decir que yo me tengo que convertir al hebraísmo para poder comprender la liturgia o el mensaje del Apocalipsis. ¿Está claro esto? ¿Se entendió más o menos? ¿Me di a entender con los ejemplos? Bien. Igual como ustedes saben, queda grabado para que puedan volver a ver lo importante y desechen lo que no va. En segundo lugar, yo le dije hay dos puntos que nos hacen interpretar mal Apocalipsis. En segundo lugar, hay en Apocalipsis muchas referencias específicas, como bien les dije, a la geografía y a las circunstancias políticas, económicas y sociales. Lo mismo que nos atraviesa hoy. Circunstancias políticas, económicas y sociales que eran muy familiares a Juan y a estos lectores, a estos primeros lectores. Aunque cualquier referencia pasajera a tales realidades iba a ser fácilmente comprensible para el que lo leía, nosotros nos damos cuenta que necesitamos reconstruir en el tiempo esas referencias políticas, culturales, sociales, para tener una mejor comprensión de lo que estaba viviendo este pueblo o los lectores a los que le escribe Juan. Hay una investigación detallada. Usted puede encontrar y podemos encontrar un montón de material sobre qué estaba viviendo la iglesia, qué estaba sucediendo, pero muchas veces, aún leyendo estas cosas, a nosotros en el tiempo en que vivimos, como bien hablábamos recién, con tantas redes de por medio, con tantas cosas, pero totalmente lejanas en tiempo, espacio, a lo que pasaba con ese pueblo, se nos hace difícil llegar a tener una comprensión o una emotividad para comprender lo que estaba sucediendo en este pueblo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que hay una situación particular que el pueblo de Israel le pasaba, y no solo el pueblo de Israel, todo aquel que empezaba a creer en Jesucristo, porque ya había gentiles que obviamente estaban creyendo en Jesucristo, o judíos que, como se conoce hoy, decimos judíos mesiánicos, que se habían convertido y seguido a Jesucristo, y a nosotros nos cuesta poder acercarnos. Sin ir más lejos, un ejemplo muy fácil y que un poquito, bueno, después me lo podrán seguramente responder mi hermana Ana Belén y César, es lo que sucede con dos personas de dos nacionalidades distintas. Pueden hablar el mismo idioma, pueden entender el mismo idioma, pero el folclore de cada uno, la pasión de cada uno en su nacionalidad, la manera de mirar, nunca llega a ser tan exacta para el uno o para el otro como lo vive cada uno.
que yo quizás quiera explicarle a otro de otra nacionalidad, y vieron que hay un meme que dice, es Argentina, no lo entenderían. Bueno, es un poco esto, ¿no es cierto? Hay cosas muy propias que el otro, aunque le queramos explicar, quizás lo ve de otra manera y dice, no, yo la verdad que ustedes no puedo entender cómo viven así, cómo aceptan tal cosa, cómo se soportan lo otro. No No termina, es sí, tal cual lo que vos estás explicando. Yo viste que estoy estudiando las leyes hospitalarias sí, y primero empezamos estudiando las primeras leyes. Y tal el cual, profesor hacía hincapié eso, que cuando las estudiábamos tenemos que situarnos en el momento que fue, en cómo era la situación, y hasta nos hizo un cuadro en el pizarrón y nos puso, y también tienen que ir a ese momento y situarse en lo que era lo social, la ciudad, qué era ético para esa sociedad, qué era moral para esa sociedad, qué estaba bien y qué estaba mal. Porque capaz nosotros ahora lo leemos y digo, ay, ¿qué está diciendo? Pero capaz en esa época la moral era otro punto de vista, totalmente. tenían, claro, es verdad, tal cual. Así fíjense, surge, hablando de leyes, la ley del divorcio. Antes, una causal de divorcio era la infidelidad. Años pasaron para que esa causal de divorcio, es decir, me sos infiel, con esa causa yo voy y me divorcio. Hoy eso no existe, porque la moral de la sociedad cambió. Ya la moral queda a cada uno. Es decir, no es una causal que te sea infiel. Podés divorciarte por cualquier otra causal que queda en la intimidad de tu puerta para adentro. Por eso acá nos pasa lo mismo. Si ustedes fíjense que si a nivel facultativo o cuando queremos entender algo, o vemos una película y nos dicen no y nos damos cuenta, claro, en ese tiempo, lo mismo tenemos que tratar de descubrir y entender al acercarnos a las escrituras hebreas, porque la Biblia no deja de ser sin duda una gran biblioteca en donde escribieron hombres mayormente hebreos o con una raíz hebraica, y aunque se escribió también en griego por estos imperios que iban pasando, y hay gentiles sin duda nombrados, yo necesito acercarme a las circunstancias particulares del momento. Vuelvo a repetir, ¿para qué? Para que yo pueda entender y tenga una impronta distinta. ¿Es un trabajo difícil por su propia naturaleza? Sí, es un trabajo complejo, pero no es imposible. Y tampoco es algo lejano o hay que ser un gran estudioso, un gran investigador. Simplemente, como bien dijimos ahora estos ejemplos, es proyectarnos un poco para atrás, proyectarnos un poco de manera empática, en decir, bueno, esto es lo que sucedía, esto es lo que estaban viviendo. ¿Cómo me sentiría yo si me pasa esto, no? Lo otro. Entonces creo que desde lo emocional quizás podamos también tener cierta conexión como para poder comprenderlo mejor. Así que de ese modo es que nosotros necesitamos acercarnos a esta narración apocalíptica teniendo en cuenta lo que el autor y lo que las iglesias estaban pasando para poder comprender mejor el mensaje. El hecho mismo de que nos hayamos descarriado tanto de la interpretación del Apocalipsis dice mucho, ¿no? Porque no habla tanto acerca del libro en sí mismo, sino acerca de nosotros, cómo interpretamos. Porque en realidad quizás el libro dice, yo estoy diciendo otra cosa, lo mío es esperanzador, lo mío es un mensaje de Cristo en gloria, lo que dicen ustedes de mí es otra cosa. O sea, vieron que cada uno interpreta, lo hacemos con las personas, interpretamos de las personas y los categorizamos y las etiquetamos de manera que tiene que ver con lo que a nosotros nos pasa. Quizás cuando nos acercamos a esa persona decimos, che, yo pensé que eras así, pero nada que ver. ¿Y quién dijo que era así? Uno, porque cómo nos atraviesa a nosotros. Lo mismo pasa con el libro de Apocalipsis. Dice mucho más la mala interpretación de nosotros, perdón, que de lo que el libro mismo quiere decirnos. Los cristianos de ese tiempo, algunas características que me gustaría que tengan en cuenta para ir más o menos viendo, aquellos cristianos de finales del siglo primero eran principalmente personas marginadas, no tenían modo alguno de progresar en el mundo en que vivían, no importa cuánto se esforzaran, quisieran, no los dejaban, no les permitían. ¿Eh? El que era cristiano llegaba hasta acá y más de ahí no.
residían en, como les dije hace un tiempito, en las ciudades más ricas, en los mejores imperios. Sin embargo, no participaban del poder de ese imperio, ni tampoco de sus riquezas. O sea, nunca terminaban de ser ni ciudadanos plenos, ni participantes de lo importante en las decisiones. Vivían bajo la continua amenaza de persecución, porque mañana había otro emperador o otro gobernante que sacaba un edicto, que sacaba una solicitada, y eran nuevamente perseguidos, matados, aserrados. Dicho de paso, así murieron casi cada uno de los discípulos de Jesucristo, ¿no? Tirados al vacío, golpeados hasta morir con palizas, eh, con lanzas, Pedro crucificado al revés. Cada uno vivió todas estas persecuciones. Pero después, según fue pasando el tiempo, el libro, claro, Apocalipsis, ha sido interpretado por personas para quienes la fe no ha sido cuestión de vida o muerte. Es decir, todavía hay persecución a los cristianos, claro que sí, hay países donde la Biblia no se puede llevar, donde los misioneros entran a hurtadillas y están años y años a escondidas hasta que pueden llevarle el mensaje a alguien. Pero a lo que voy es que con respecto a la interpretación del Apocalipsis, fue menguando la manera en que lo interpretan las personas porque ya para muchos la fe no es cuestión de vida o muerte. Es lo que hoy, por ahora, nos pasa en nuestro país. Yo cuando me acerco al Apocalipsis, sí, puedo imaginarme, uy, sí, la persecución, pero tener realmente el sentir de que de esto, si confieso a Cristo, si ven una Biblia, si saben que yo digo, sí, Jesús, y saber que eso depende de mi vida, tenemos una gran distancia. Todavía no lo hemos llegado a comprender. Y quizás nos cuesta, pero sería por lo menos importante tenerlo como punto de referencia. Es decir, para ellos la fe era vida o muerte. Por eso el Apocalipsis ha sido tan mal interpretado también, porque lo hemos interpretado, y obviamente me sumo, porque muchos hemos interpretado el Apocalipsis de una postura más cómoda en la sociedad en la que vivimos. Nos interesa mucho más en esta sociedad progresar, tener éxito. Y aunque nos duelan las injusticias que perduran, aunque digamos, este mundo, qué doloroso que es, qué mal que vamos, de mal en peor, aún así, cuando vemos que el libro habla de que todo esto va a ser destruido, un poco nos duele. Un poco decimos, ay, qué pena, en serio. ¿Por qué? Porque claro, amamos tanto de alguna manera ya donde hemos nacido, en el contexto que hemos vivido, que esto es normal. Ahora, imagínense para los que eran perseguidos. Para ellos, que alguien les diga esto se va a terminar, esto no es lo que Dios quiere para ustedes, esto se va a destruir, era un mensaje esperanzador. Estaban diciendo se va a acabar nuestro calvario y nuestro sufrimiento. Claro, nosotros, después de años de comodidad, de tantas cosas buenas, de viajes, de cosas lindas, de disfrute, que alguien nos diga que esto va a acabar y nos parece hasta un poquito injusto. Por eso hay que acercarse a Apocalipsis sin temor. Entonces, siempre me río, ¿no? Hay un meme también que están cantando, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y la señora que está cantando dice, pero todavía no, dice, casi como, quiero ir al cielo, pero todavía no, ¿no? Y yo me acuerdo también un poco a veces con gracia, que me pasaba lo mismo cuando hablaba con mi mamá, con ciertas cosas de, mi mamá venía y me preguntaba, pero Noelia, ¿esto es señal del fin? Ay, ¿está cerca? No, no sé, mami, puede ser igual. No, 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 no está bien, porque no, no me da miedo, no me gusta, no me gusta, ¿por qué? Yo no. Y claro, entendía que había cierta pesadez de decir, no disfruté y me tengo que ir porque está esta idea de que casi esto es lo mejor que vamos a conocer. Y no nos damos cuenta que si esto que vivimos deformado tiene algunos gustitos lindos, cuánto más lo perfecto que puede traer el Señor. Ahí sí seguramente vamos a ver todavía cosas bellas. Los que han viajado, los que tienen oportunidad de viajar y han visto, qué lindo, mira esto, esta fotaza, mira lo que es acá, mira. Yo creo que si eso sigue siendo lindo, siendo que cayó el pecado y deformó todo,
lo que tiene Dios preparado debe ser aún mucho más maravilloso y perfecto. Pero bueno, tenemos que tener esta mirada, ¿no? La situación de los cristianos hoy no es tan diferente en algunos aspectos de la que aquellos cristianos que nos imaginamos en el siglo I. No tengamos que enfrentarnos a la persecución, sí enfrentamos una batalla. Nos encontramos frecuentemente ante decisiones que por un lado nos invitan a ser fieles a Dios y por otro nos llaman a transitar por el camino que nos promete éxito, prosperidad, felicidad al nivel de esta sociedad. Por eso frecuentemente tenemos que decidir entre la fidelidad y la popularidad. Perdonen un cachito. Creo que se me corrió el maquillaje de la tos que me mandé, pero bueno, no quería toserles en el audio. Mejor afuera, mejor afuera. Sí, 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 por eso. Sigo con una tos que bueno, ahí estamos. Les decía, ¿tenemos una persecución nosotros o tenemos algo que continuamente nos persigue? Sí, no quizás desde todavía en los ámbitos estatales, policiales, pero sí estamos enfrentados a diario entre la fidelidad a los principios de reino de Jesús, de lo que la palabra nos dice y lo que esta sociedad nos presenta. Yo tengo la No posibilidad es, de ser, sí, decime. es como el contexto donde también, o sea, volvemos a lo mismo, la vuelta, la venida será en un tiempo político, económico y social. Tal cual, tal cual. Por Como eso todo les lo que digo estamos. que uno a veces intenta mirar las cosas desde la perspectiva humana. Y qué importante es Claro que esto esto que va a hablamos muchas cambiar, veces. ¿no? Realmente si vamos a lo bíblico, esto no va a mejorar. No, tal cual. Por eso les digo esta palabra que a mí me gusta tanto desde que la aprendí, y la repito muchas veces, ojalá algunos la aprendan también y la tengan presente, la cosmovisión cristiana. Yo me calzo los lentes, vivo con los lentes, de mirar todo, o abro la ventana y miro todo a través de la ventana del plan de Cristo. Me parece bárbaro jóvenes en la política, profesionales que estén continuamente levantando en alto la bandera de Cristo, diputados, que se ore y que digan, bueno, así como El Salvador, acá, que haya presidentes cristianos. Ahora, eso también responde a un gran deseo nuestro de que esto se siga manteniendo, porque si está Cristo está bueno. Y en realidad ya está dicho todo, revelado todo, que esto tiene que caer. Y estamos Que amando esto, el mundo, exacto, de que cierto esto modo. se va a terminar. Yo tengo gracia de Dios. ¿Y pueden venir tiempos bellos si tuviéramos un presidente cristiano? Claro que sí. Pero la verdad es que esto ha sido infectado y ya el Señor de principio a fin tiene su plan. Y sabe que la única manera de erradicar el pecado, de erradicar la rebeldía que nació allí en Satanás, su soberbia, su orgullo, lo que ha caído, es haciendo cosas nuevas. ¿Cómo las hará si en este planeta? Si algo nuevo desde cero, no lo sabemos. Hasta ahí yo no me atrevería a arriesgar. Lo que sí les puedo decir es que cuando muchas veces nos ponemos unos lentes equivocados tratando de arreglar las situaciones, forzando que se arregle, pensando que porque tengamos más diputados cristianos, un presidente cristiano va a mejorar, estamos alejándonos un poquito de la revelación que da la palabra. No está mal desearlo y tampoco tenemos que desear al revés. Tampoco por eso me voy a quedar de brazos cruzados. Ah, no, que se venga todo abajo, si total todo tiene que caer. No, me va a mantener en la justa medida. ¿Y cuál fue el mensaje en definitiva que nos dejó el Señor? ¿Salven al mundo? No. ¿Sean buenos políticos? No. ¿Gobiernen? No. Dijo, vayan y hagan discípulos. Enséñenles lo que yo les he enseñado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, él mismo, en sus palabras, ya nos dijo que el mundo, la cultura esta, todo lo que tiene que ver, no el mundo como planeta Tierra, sino toda esta cultura y toda esta manera, en algún momento iba a terminar. ¿Cuál era mi tarea? Extender el reino, la buena nueva, el evangelio. Vayan, id, prediquen, sanen, traigan libertad, saquen demonios,
hagan milagros, yo les doy mi poder al Espíritu Santo. Fíjense que esa fue, yo creo, y esto es teología según Noelia, que si el Señor quería presidentes, políticos, él mismo hubiera sido el ejemplo de eso, hubiera venido como lo estaba esperando Zebedeo, como lo esperaban las grandes personas, sus propios discípulos, cuando él resucita le dicen, ¿y cuándo va a ser, che, que Israel se va a liberar y nos vamos? Y él casi que, no sé, si fuera un meme de ese tiempo, Jesús estaría diciendo, no entendieron nada, porque le seguían preguntando, ¿cuándo vas a venir en victoria? Y él estaba diciendo, mi reino vino a revolucionar otra cosa, no me interesa el gobierno de esto. Él mismo dice en su momento, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando se defiende ante el juicio, dice, si yo quisiera, bajo millares de ángeles acá. Pero ¿qué les dice? Pero ¿sabes qué? Mi reino no es de este mundo. Entonces, la teología, según Noelia, dice, bárbaro, estemos a favor de un montón de cosas buenas, los jóvenes que vayan, que sean políticos si lo quieren ser, que sean diputados, genial, pero no nos perdamos en ese afán de saber que Él va a regresar por su iglesia para hacer algo nuevo, algo perfecto, algo seguramente mucho mejor de lo que vivimos, y somos nosotros los que tenemos que tener esta metanoia, este cambio de cabeza, para entender que nuestra decisión en este tiempo tiene que ver con seguir siendo fiel al mandato que el Señor nos dejó. Hagan discípulos, sanen, venden heridas, restauren las vidas y que más puedan entrar al gran banquete, que más puedan entrar a las bodas del Cordero, que más puedan ser invitados a lo que Dios tiene preparado para sus hijos, ¿no? Y creo que eso tiene mucha más apoyatura bíblica que el hecho de, bueno, querer cambiar nosotros las cosas a nuestra forma, por muy buena intención y muy lindo que suene el mensaje. Si nos ponemos estos lentes y leemos así, vamos a darnos cuenta que lo que sucede no es casualidad, que todo se va acomodando, que haya gobiernos liberales, que algunas cosas vayan cayendo, que se empieza a mover lo que tiene que ver con el capitalismo, que comienza a querer surgir, bueno, un gobierno único. Entonces, hay muchas cosas que se van acomodando en la historia y tiene que ver con esto. Y que si yo los veo con los lentes correctos, lo voy a interpretar mucho mejor y no voy a tener este temor, este desazón, y vamos a ser hijos que vamos a estar velando, atentos, oyendo, como bien decía ahí Apocalipsis 1, versículo 3, oyendo, guardando en el corazón, recordando lo que dice la palabra. Sobre el autor un poquito les hablé al principio. Gran parte, como les dije, de los teólogos piensan que este Juan de Patmos es otro, porque uno dirá, pero dice que es Juan. Bueno, sí, pero no dice soy Juan, el apóstol amado. Lo dice 4 veces que es Juan. Ustedes van a ver que en el capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo yo Juan. Versículo 4, después ahí en el capítulo 1, también dice Juan a las 7 iglesias. Ahora, la manera correcta es decir que Juan de Patmos. No sabemos si es Juan el discípulo amado. En definitiva, igual eso no va a cambiar el mensaje de Apocalipsis. Esto es un dato de color que les doy yo, un dato de estudio, si se quiere. Lo que sabemos es que la palabra que dio es una palabra fidedigna. Si era el discípulo amado o era otro Juan, en definitiva será algo que el Señor algún día, si quiere, nos responderá, pero es bueno tenerlo como un dato de color, ¿sí? Saber, uno que estudia teología diga, bueno, sé que hay escuelas que dicen que este es Juan, y no que un día lo escuches y digas, no, ¿cómo? ¿No era Juan el discípulo amado? No, sabés que hay escuelas que hablan de esto, ¿sí? Por el idioma en que escribe, porque parece que pensara en hebreo, pero escribe en griego distinto, porque parece que va traduciendo muy distinto a la escritura que tiene el Evangelio de Juan. Vimos un poquito lo que les dije de los primeros cristianos del siglo I, lo que pasaban. El propósito del libro, les vuelvo a repetir por si no quedó claro, era fortalecer y alentar a quienes estaban sufriendo por ser fiel a Cristo. Y al mismo tiempo, en el 9, nuestro hermano. En el 9, exacto, sí, versículo 9 también dice lo mismo. A ver. Yo, Juan, vuestro hermano, exacto, sí, en 4 partes aparece Ilsa, muy bien. Les decía, así como quería alentar la fidelidad a Cristo, buscaba también reprender y llamar
al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque muchos habían flaqueado, se habían agotado, no tenían la persecución de un año encima, de unos meses. Estamos hablando del primer siglo. Juan ya tenía 90 años aproximadamente, este Juan, si es el discípulo amado, y si no, era un anciano, porque él mismo dice yo anciano, y muchos venían teniendo persecución ya hacía más de 70 años, o sea, ya habían visto ellos persecución, sus hijos y algunos hasta sus nietos. Entonces habían enflaquecido algunos. Era como, bueno, sí, todo bien con Jesús, pero quiero volver a mi tradición, a mi hebraísmo, donde dentro de todo no me perseguían tanto, etc. Aparentemente, en el momento en que escribe Apocalipsis, no se trataba de una persecución general contra los cristianos, sino también de los conflictos que surgían, por una parte, entre los cristianos en general y la sociedad, y por otra parte, entre cristianos que no concordaban entre sí. Qué raro que cristianos no concuerden entre sí, entre hermanos. Y es una cosa que pasará en ese tiempo, en este siglo no pasa. Pero en realidad tiene que ver con esto. Había muchos conflictos entre los cristianos con la sociedad, que en parte es esperable. Yo espero que me persiga el que no cree. Y bueno, que mi vecino hable mal de mí. Si no conoce de Cristo, es un endemoniado, podemos decir de todo. El problema está claro, cuando la persecución surge de los propios, pero es mi hermano, congregó con él, escuchamos la misma palabra el sábado, escuchamos la... Bueno, estos conflictos estaban llevando, claro, a grandes tribulaciones, a grandes enflaquecimientos y sin ir más lejos, a que a partir de ahí la iglesia, o lo que conocemos como la iglesia, los primeros cristianos, se comiencen a dividir de tal manera que ahí, fíjense ustedes, esto no es casualidad, ni lo invento yo, la historia misma lo cuenta, que a partir de el desacuerdo entre los propios cristianos comienzan a surgir las más grandes herejías. Como Marción, cuando estudiamos en primer año, este Marción que decía el Dios del Antiguo Testamento era otro, y el Dios de Jesucristo es otro, así que el Antiguo Testamento rompamos lo de la Biblia y tirémoslo, decía Marción. Alto hereje, Marción. Tenía su propia Biblia. Tenía su propia Biblia. Exactamente, por eso les digo que había un grupo, en el momento en que se escribe Apocalipsis, perdón, voy a ver el tiempo que nos queda, 3 minutitos. Bueno, termino con este pensamiento. Había un grupo entre los cristianos que insistían en permanecer fieles en todo lo que era objeto de la ira del gobierno, porque, claro, imagínense que ellos prometían fidelidad al Señor, cuando el gobierno instituía algún Dios nuevo para adorar, los cristianos eran los primeros que decían, no, no vamos a adorar las rodillas, o sea que no entendían la intransigencia de algunos otros, y desde la perspectiva del gobierno y de buena parte de la sociedad, estos personajes que eran intransigentes, ¿cómo los hacían ver? Como los subversivos, que su conducta era antisocial y tenían que ser castigados, cosa que de alguna manera, aunque ahora no castiguen, por así decir, con toda la ley, claro que el cristiano que dice, no, esto no está bueno, esto no es lo correcto, es el tildado de viejo, antiguo, retrógrado, que sos homofóbico, hasta palabras fuertes, ¿no? Al cristianismo. Entonces, miren cómo esta cuestión no es solo de los cristianos del primer siglo. Ellos lo vivían porque pagaban con sangre, sin duda, la muerte y la subversión. Pero en nuestros tiempos que nos hemos acomodado, también seguimos teniendo esta persecución contra el ideal, va más a lo ideal, a lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Que practicamos. Entonces había muchos problemas porque algunos decían, bueno, en esto podemos ceder. Y había cristianos que decían, no, en esto no podemos ceder. Entonces, por eso había mucha problemática a la que Juan, con Apocalipsis y la revelación, también viene a decirle, bueno, a las iglesias ustedes van a ver, cuando veamos un poquito los mensajes por arriba, tengo contra ti que, ¿no? Has guardado la fe, o no has guardado la fe, te has enfriado, o has pactado con algunos, has negociado con fulano. ¿Se dan cuenta que ahora el mensaje se entiende mejor? Yo siempre me acuerdo, muy cortito y termino, a ver si me da el tiempo, de un mensaje de un pastor que para hablar justamente de que el árbol de Navidad había que quemarlo y Papá Noel y todo era satánico, habla de cuando en el mensaje dice, tengo contra ti
que aguantas a los nicolaitas. Y dice, de ahí viene San Nicolás. Y San Nicolás hizo toda una prédica apoyándose en ese llamado a la iglesia para decir que la Navidad, Papá Noel y toda la mar en coche. ¿Ustedes se imaginan que el Espíritu Santo y la revelación tenían el Papá Noel en el centro? Yo dudo, porque hay cosas peores que Papá Noel. Entonces, fíjense cómo la mala interpretación ha hecho desmadres literalmente y desastres en el conocimiento del Apocalipsis. No me da más el tiempo, menos de un minuto dice. Espero no haberlos mezclado mucho, espero haberlos dejado con ganas de más, de que les interese acercarse más a esto, y después les voy a pasar un libro más al que le interese, no es obligatorio, de Justo González y su esposa, que escriben justamente sobre cómo entender el Apocalipsis. Y lo que les pasé del videíto